¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este año se cumplen 10 años de la desaparición, de la muerte del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez y es muy probable que este 2024 vayamos a escuchar mucho su nombre, entre otros motivos porque va a aparecer su novela póstuma En agosto nos vemos. A propósito de esta efeméride, con motivo de esta efeméride, se me ocurría que estamos en un muy buen momento para reflexionar sobre la que ha sido considerada su gran obra maestra, Cien años de soledad, y sobre algunos de los aspectos que rodean la publicación, la recepción, la lectura y la construcción de eso que conocemos como el boom latinoamericano. He querido hacer una especie de guía absolutamente subjetiva de acompañamiento a esta lectura, pero también quiero compartir a continuación, ya digo, una serie de reflexiones sobre ciertos fenómenos editoriales. Creo, estoy bastante seguro de que esta es una obra que se presta a muchísimos malentendidos, que está envuelta y que está rodeada de todo tipo de malentendidos. Ha sido un auténtico fenómeno editorial desde su publicación. Se dice que suma más de 50 millones de ejemplares vendidos, una cifra que rivalizaría solamente, nada más y nada menos, con el Quijote de Cervantes. Se trata de una obra, por tanto, que está muy presente en muchas casas. Se trata de una obra que mucha gente ha tenido que leer por obligación o que ha querido o deseado leer porque es una obra muy conocida. Yo tengo grandes, bellos e impresionantes recuerdos de estar en algunas librerías de Colombia y sorprenderme por la disposición de las librerías, en donde uno podía encontrar, digamos, los anaqueles de literatura universal, los anaqueles de literatura en español, latinoamericana, y Gabriel García Márquez, ¿no? Como si fuese un género en sí mismo o como si fuese una lengua en sí misma, ¿no? Una tradición en sí misma, ¿no? A veces ocurre, de hecho, que uno entra a librerías comerciales, a librerías de aeropuerto, a librerías que están perdidas en centros comerciales, y entre los bestsellers del momento se encuentra Cien años de soledad, ¿no? Es decir, es un texto muy popular que está presente en muchas librerías, pero podemos decir con bastante convicción que no es un texto nada popular en cuanto a lo que exige al lector, ¿no? En cuanto a la construcción del relato. Para esta lectura, yo he elegido esta bellísima edición de Random House de Cien años de soledad, ilustrado por Luisa Rivera. Y a partir de aquí me gustaría compartir algunos aspectos de su obra. Os recomiendo encarecidamente que vayáis a Goodreads, que busquéis la ficha del libro y que leáis todas las reviews que le han dado una estrella a este libro. Es decir, gente radicalmente enfadada con el libro. Yo lo estuve haciendo la otra noche, me pareció el desencadenante para este vídeo, y me estuve riendo mucho. Aquí anoté algunas de las críticas que más divertidas me parecieron. Por ejemplo, decía alguien: tengo paciencia para muchos excesos como la palabrería y el chocolate, pero no para 5.000 páginas con 3 generaciones de personas que tienen los mismos nombres. No me gusta este libro por la misma razón por la que nunca me puse a fumar. Si tengo que forzarme a que me guste, pues ¿dónde está la gracia? Y dice otro: 100 años de aburrimiento y puro infierno. Cien años de soledad efectivamente es un libro exigente. Podemos decir que para el grueso de los lectores existen razones de peso para decir que es un libro exigente. Y de aquí, precisamente, venía, digamos, la tentativa o la voluntad de tratar de crear una serie de reflexiones que puedan servir de alguna manera de acompañamiento para enfrascarnos en este libro y disfrutar de este libro
si se puede. Yo lo reconozco que en muchas ocasiones 100 años de soledad, como tantos otros clásicos de los que luego me he enamorado, o a los que luego, por así decirlo, les he encontrado la gracia, quizá para mí el ejemplo más radical está en Madame Bovary de Flaubert, donde creo que hay 30 páginas de inicio que son absolutamente abominables o que por lo menos no están a la altura de la presentación del personaje principal, que no entra hasta varias páginas después, y ahí es donde empieza la gracia. Pues bien, como digo, creo que existen muchos títulos clásicos, sino la mayoría de títulos clásicos que desde el punto de vista del lector necesitan una especie de puerta de entrada. Estos días lo pensaba con 100 años de soledad, ¿no? Cuando uno se acerca a un clásico literario, de alguna forma emprende un viaje. Puede ser una metáfora facilona, pero es así. Tú cuando vas a meterte de lleno en un libro que tiene algunas mínimas exigencias, te tienes que preparar para eso, ¿no? Es decir, incluso cuando ya has leído estos libros que estamos mencionando, 100 años de soledad, Madame Bovary, Homero, la Biblia, si quieres, te tienes que volver a preparar, ¿no? Es decir, exige una mínima preparación de la misma forma que volver a un sitio donde has viajado exige una preparación. Tienes que comprar unos billetes, tienes que invertir tiempo, tienes que hacer una especie de itinerario, tienes que tener una cierta preparación mental, ¿no? Es decir, no vale con que abro el libro y ya está. Puede haber casos en los que sí, pero en la mayoría de las ocasiones necesita un mínimo de preparación, ¿no? Es decir, meterse en la lectura de este tipo de libros es un tipo de viaje que exige preparativos, ¿no? Algo que pensaba leyendo no solo este libro, sino reflexionando sobre algunas de las muchas lecturas, interpretaciones que hay en este libro, acerca de este libro, es que, digámoslo así, esto es una provocación que quiero compartir con vosotros, podéis estar de acuerdo o no, pero me parece pertinente sacar este tema, ¿no? Sacar esta provocación y debatir sobre esto. Tengo la sensación de que en muchas ocasiones la crítica literaria es una gran estafa piramidal. Es decir, alguien idea una lectura de un libro y como los libros para mucha gente, tristemente, son entes más o menos sagrados, exigen, representan una cierta elevación, pues hay una serie de afirmaciones que no se discuten, que no son discutidas y que continúan manteniendo un legado de malentendidos, ¿no? Yo creo que 100 años de soledad está lleno de esos malentendidos, ¿no? En las cartas del Boom, un libro de cartas entre los 4 principales autores del Boom, no recuerdo quién era ahora, me parece que lo cita Fuentes en una carta de Vargas Llosa a no recuerdo quién, disculpad los errores de cita, hablo de memoria. Se mencionaba que la idea de las novelas del Boom era cruzar, por así decirlo, el Ulises de Joyce con los Tres Mosqueteros, es decir, crear un tipo de literatura experimental y cruzarla con una novela de aventuras, con una novela agradable al común de la población, ¿no? Vargas Llosa, por ejemplo, que ha sido un gran defensor de esta obra, le dedicó su tesis, de hecho, ha llegado a mencionar que Cien años de soledad es un libro que tiene muchas dimensiones de lectura. La principal aspiración del Boom, como digo, era hacer un tipo de literatura culta. Una de las principales aspiraciones, mejor dicho, era hacer un tipo de literatura culta y que simultáneamente fuese para todos los públicos, ¿no? Fuese divertido, fuese agradable. Yo creo que esto es algo que se puede pensar, que se puede asociar, que se puede identificar con otras obras de García Márquez, desde luego con otras obras de autores del Boom, pero desde luego no con esta, ¿no? Es decir, una de las principales quejas
que hay a propósito de este libro es que te pierdes. Entonces, este yo creo que es uno de los primeros malentendidos, ¿no? Cuando un Vargas Llosa, por ejemplo, dice, bueno, no hace falta que lo disfrutes en todos sus niveles de lectura, te puedes enganchar solo a la trama, creo que la respuesta más razonable es no. O sea, precisamente puedes disfrutar desde una manera más o menos básica o elemental otros aspectos del libro, pero la trama precisamente no. Esto está vinculado con la cuestión de los personajes, ¿no? Algo que mencionaban como las críticas negativas. Todos los personajes se llaman Aureliano, ¿no? Y de hecho no solo eso, sino que los que no se llaman Aureliano, su nombre empieza por A, como Arcadio o José Arcadio, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Engancharse solo por la trama. Otra de las lecturas que se hacen del libro que a mí me parecen muy divertidas, muy llamativas, es decir, bueno, esto es un clásico yo creo que de la crítica literaria más o menos culta, elitista, etc, etc, ¿no? Que es decir, no, es que esto es una novela de humor, ¿no? Es decir, tú lo lees y te ríes muchísimo. Nunca he pasado tanta diversión como leyendo Cien años de soledad, ¿no? Hay críticos por ahí que podéis encontrar que enunciarán esto, ¿no? Es una novela divertidísima. Esto a mí me hace gracia porque yo creo que es uno de los principales lugares comunes de la crítica literaria, de las barreras, ¿no? Y a veces ciertas lecturas académicas hacen para glorificar, por así decirlo, ciertos autores y elevarlos a una categoría semisagrada que, por otro lado, yo creo que es divertido que exista, ¿no? Es decir, es divertido, reconozcámoslo, es divertido acercarse a un Shakespeare, a un Dante, a todos los grandes nombres, como si se trataran de semidioses, ¿no? Eh, Creo que el ser humano tiene una aspiración a lo sagrado, a la experiencia religiosa, y si no es Dios, pues está bien rezarle al canon literario, ¿no? Me parece saludable, me parece divertido. Pero la parte negativa, digamos, de esta sacralización es que, pues bueno, expulsa, ¿no? A toda una serie de personas de la experiencia lectora, ¿no? Entonces, como digo, creo que un lugar común de la crítica literaria a veces es decir, este libro es divertidísimo. Es evidente, ¿no? Es decir, el mecanismo sociológico de elitismo que esto despierta, ¿no? Es decir, lo que a la mayoría de la gente supone una dificultad, a ti no solo es que te parezca ligero, sino que además te ríes, ¿no? Además disfrutas profundamente hasta la carcajada la obra en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, digo todo esto para mí el principal objetivo cuando comparto el entusiasmo lector por algo es sacralizar y desacralizar al mismo tiempo, ¿no? Es decir, poder disfrutar de una obra de arte como algo extraordinario, ¿no? Es decir, nos sorprende lo extraordinario de la literatura, pero al mismo tiempo acercarlo en la mayoría de las posibilidades a la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, creo que estos son, podríamos enumerar más, ¿no? Es decir, pero creo que estos son dos lecturas que tenemos que tener en cuenta que producen toda una serie de malentendidos y que sobre todo y desde luego, ¿no? Es decir, es como todos esos profesores, ¿no? Que hemos tenido, por ejemplo, no sé, en la secundaria o incluso quienes estudiamos literatura que te decían cuando tú tenías a lo mejor, no sé, 18 años, que El Quijote es una novela divertidísima. Efectivamente es y puede llegar a ser una novela divertidísima, pero exige de una serie de pasos para llegar a esa diversión. Entonces, a partir de aquí, me gustaría desarrollar la tesis o la hipótesis de que 100 años de soledad, ante todo, es un tipo de novela que es una rara avis dentro de lo que podríamos considerar el género literario más popular, más cotizado
y que mejor ha funcionado en la modernidad, que es el realismo psicológico. Continuamos en el siguiente vídeo con esta hipótesis, donde me gustaría vincular o relacionar, digamos, este gran género literario con la epopeya que supone Cien años de soledad. Seguimos pronto. Muchas gracias.